Bienvenido a mi canal de vídeos educativos sobre geografía e historia. Continuamos con los vídeos que explican los principales contenidos y características de los mismos de la unidad El arte del Renacimiento. En esta ocasión vamos a tratar con detalle la pintura italiana del Quattrocento, entrando pormenorizadamente en las figuras de Masaccio y Botticelli y sus principales obras. Comenzamos. Podemos comenzar analizando algunas características generales de la pintura del Cinquecento. En cuanto a la temática, esta se diversifica incluyendo temas religiosos, profanos y mitológicos. Se mantiene el uso del fresco y el óleo sobre tabla como técnicas predominantes. La geometría y la perspectiva lineal alcanzan su máxima perfección técnica. Existe un equilibrio perfecto entre la importancia del dibujo, el color y la luz. La perspectiva lineal, que como hemos citado anteriormente alcanza su máxima perfección, crea una ilusión de profundidad mediante puntos de fuga donde convergen las líneas. Las figuras se reducen de tamaño proporcionalmente conforme se alejan del espectador. Vamos a analizar ahora las tres grandes figuras de la pintura italiana del Cinquecento: Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio y Michelangelo Buonarroti. Empezamos por Leonardo da Vinci. De él podemos decir que es un artista obsesionado con el estudio científico de la anatomía y la expresión humana. Sus personajes presentan movimientos y actitudes mucho más complejos que en el siglo anterior. Realizó innumerables dibujos para captar las particularidades físicas y psicológicas del rostro. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, como artista polifacético, nadie como él se ha dedicado tan apasionadamente al estudio de los caracteres, de los tipos humanos. Leonardo se siente además atraído por la luz y las sombras. El tránsito suave de una a la otra es una de sus principales preocupaciones. Para ello, desarrollará el sfumato, técnica que consiste en sombrear las figuras para diluirlas en una lenta fusión de luces y sombras. Elimina los contornos rígidos, creando una atmósfera vaporosa que envuelve los objetos. En la distancia no solo disminuye el tamaño, sino que se pierden la definición y el relieve. Vamos a analizar las principales obras de Leonardo da Vinci, al menos algunas de ellas. Comenzamos con Virgen de las Rocas. Es una obra temprana donde Leonardo aplica una composición rígidamente piramidal, tan clásica durante el Quattrocento, para las figuras. El paisaje de fondo es misterioso y vaporoso, potenciando así la técnica del sfumato. La luz juega un papel fundamental al emerger las figuras desde la penumbra de la cueva. Los personajes están idealizados, como es el caso de la Virgen, llena de ternura y elegancia, y el propio arcángel. El autor ha decidido reunir los personajes en dos grupos de una manera poco usual. Jesús no está junto a la Virgen, sino junto al arcángel Uriel, al que le unen su procedencia celestial. Otra gran obra de Leonardo da Vinci sería La Última Cena, realizada en el refectorio de Santa María de la Gracia, integrándose en la arquitectura real. Utiliza la perspectiva lineal para que todas las líneas de fuga converjan en la figura de Cristo. Agrupa a los apóstoles de 3 en 3, rompiendo con la disposición aislada de Judas Iscariote. Leonardo sustituye el caos visual por un orden matemático. Los apóstoles se agrupan en 4 tríos que forman ondas de movimiento alrededor de la calma central de Cristo. La ventana, al fondo, no solo iluminan, sino que actúan como un marco natural que sustituye al tradicional halo de santidad. Vemos en detalle La Última Cena. Por último analizamos la Gioconda. Es su última gran obra y representa a la mujer del Francesco del Giocondo. La figura se siluetea y luego se difumina contra un paisaje de formas vagas e indeterminadas.
Destaca su expresión enigmática a través de la característica sonrisa leonardesca. El secreto de su expresión, tan extendida hoy día, reside en el esfumato, aplicado en la comisura de los labios y los ojos. Al eliminar las líneas precisas, el cerebro del espectador debe completar la expresión, haciéndola parecer cambiante, sonríe, está triste, etc. El cuadro se pintó sobre una tabla de madera de álamo, recubierta por varias capas de enlucido. Analizamos ahora Santa Ana, la Virgen y el Niño. Presenta a Cristo agarrando un cordero, claro simbolismo, pues es el símbolo de su futura pasión y sacrificio. La Virgen María intenta detener al niño en un gesto de ternura y protección maternal. La obra muestra la maestría de Leonardo en la interconexión de las figuras y el paisaje. La escena principal, compuesta por 3 personajes y el animal, se puede circunscribir desde un triángulo, creando una composición serena y cerrada, típicamente renacentista. Toda la escena se desarrolla al aire libre, en un paisaje típicamente leonardesco. La iluminación de la escena obedece al característico esfumato de Leonardo. Pasamos a analizar ahora la figura de Rafael Sanzio. Es el artista que mejor encarna el equilibrio, la armonía y la perfección del Renacimiento. Su obra se divide en 4 etapas formativas: Perugia, Urbino, Florencia y Roma. Logra fundir la belleza pagana con la devoción cristiana de manera natural. Comenzando por Perugia, podemos decir que adopta tonalidades claras, posturas elegantes y paisajes idílicos. En Urbino profundiza en los estudios técnicos de la perspectiva espacial. Obras como los Desposorios de la Virgen muestra ya una composición circular perfecta. En la imagen, los Desposorios de la Virgen. José está colocando el anillo en la parte central a María, al mismo tiempo que su vara o bastón ha florecido, simbolizando que él ha sido el elegido. Sobre un horizonte azul destaca la arquitectura del templete, que recuerda a la obra de Bramante de San Pietro in Montorio. La forma circular simboliza la perfección divina. El punto de tensión se encuentra en la entrega del anillo. Este aparece en el centro exacto del cuadro. Básicamente, la composición es cerrada, simétrica, pues una línea vertical que pasará por la puerta y el anillo lo dividiría en 2 partes iguales. También una composición triangular, cuyo vértice es el templo, pero que se rompe el estatismo con el movimiento curvo de la cabeza de María y la de José. Orden y armonía en los colores: azul y rojo de María, amarillo y verde oscuro de San José. Analizamos ahora El sueño del caballero. Se trata de una obra alegórica juvenil que plantea la elección entre la vida virtuosa y la placentera. La diosa Atenea y Venus representan estas 2 opciones frente al caballero Escipión. El dibujo firme y seguro de Rafael es una de sus notas identificativas, organizando la composición a través de un entramado de líneas sinuosas que contrastan con la rigidez horizontal del árbol central. En la composición ya se respira el aire fresco y poético que caracteriza al joven artista, acercándose a la escultura clásica y contemporánea. El brillante colorido, la limpieza del aire que envuelve a los personajes y la profundidad otorgada por el paisaje indican aún la formación umbra del artista. En Florencia, Rafael se consagra como un reputado pintor de vírgenes o madonas. Sus composiciones se vuelven simétricas, con figuras de rostros redondos y miradas dulces. Recibe la influencia de Leonardo en el uso de la pirámide compositiva y el esfumato, como podemos apreciar en la Madonna Sistina. En la Virgen del Jilguero se nos presenta a la Virgen como una mujer de su época, joven, llena de amor, de ternura.
Su hijo y San Juan Bautista, desnudos o semidesnudos, juegan con un jilguero, mientras que ella sostiene un libro abierto. La anatomía es todavía esa redondez blanda, pero que denota un gran conocimiento de la anatomía humana. En la Sagrada Familia del Cordero, Rafael representa a San José, la Virgen y el niño Jesús, que está montado sobre un cordero. El cordero es un elemento simbólico que alude directamente a la pasión de Cristo. La obra destaca por la fluidez de las líneas y la armonía entre los personajes. La escena sigue una estructura geométrica diagonal ascendente de izquierda, donde está el cordero, a derecha. Predominan los colores grises perlados, azules y rojos intensos. La iluminación envuelve a los personajes, María, el niño y San José, y el paisaje es una atmósfera unitaria, clara influencia leonardesca. Al llegar a Roma, en su última etapa, sus personajes ganan nervio, volumen y movimientos más complejos. Comienza a utilizar escorzos y efectos de claroscuros más dramáticos. Las expresiones de los rostros se vuelven mucho más variadas y dinámicas. La decoración de las estancias vaticanas fue un encargo del Papa Julio II para decorar sus habitaciones privadas. La cámara de asignatura contiene las 4 alegorías de las facultades del espíritu. Representa el triunfo de la filosofía, la teología, la poesía y la jurisprudencia. En la imagen, las estancias vaticanas. Las 4 estancias, llamadas de Rafael, eran parte de los aposentos situados en el segundo piso del Palacio Pontificio. La decoración pictórica fue realizada por Rafael y sus discípulos entre 1508 y 1524. El orden de las 4 salas, desde el este hacia el oeste, es Sala de Constantino, Sala de Heliodoro, Sala de la Asignatura y Sala del Incendio del Borgo. Dentro de estas pinturas destacamos sobremanera la Escuela de Atenas, alegoría de la filosofía antigua situada en un grandioso templo de la ciencia. Platón señala al cielo, el mundo de las ideas, y Aristóteles a la tierra, la experiencia. Rafael retrata a artistas contemporáneos como Miguel Ángel o él mismo como sabios clásicos. La obra representa el equilibrio máximo del Renacimiento, una arquitectura monumental de inspiración romana, claramente bramantesca, que encuadra un debate intelectual. Esa bóveda de casetones es claro ejemplo. Cada filósofo tiene un gesto que define sus pensamientos. Platón hacia las ideas, Aristóteles hacia la materia, logrando una armonía entre contrarios. Rafael se incluyó a sí mismo en la obra, se puede ver en el extremo inferior derecho, junto a Ptolomeo y Zoroastro. En detalle, la Escuela de Atenas. La disputa del Sacramento es otra de las grandes obras de Rafael Sanzio. Es uno de los frescos más emblemáticos del pintor renacentista, realizado entre 1509 y 1510. Se trata de una alegoría de la teología que representa el triunfo de Cristo bajo la forma de la Eucaristía. Anticipa los famosos rompimientos de gloria, que serán muy comunes y frecuentes en el arte barroco. Aquí Rafael une la perspectiva espacial con una estructura circular divina. La obra no representa una disputa o pelea, sino un debate teológico y la adoración de la Eucaristía. El eje vertical que forma Dios Padre, Cristo, el Espíritu Santo y la Eucaristía organizan toda la composición en una sinfonía de niveles, celestiales superior, terrenales inferior. El Parnaso y las virtudes es otra de las grandes obras del autor italiano. Representa la poesía con el dios Apolo rodeado de las musas y grandes poetas. La jurisprudencia se ilustra mediante las virtudes de prudencia, templanza y fortaleza.
Son típicos los putis, angelotes que personifican las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El Parnaso y las virtudes cardinales y teologales son dos de los frescos más célebres pintados entre 1508 y 1511. Rafael organiza la escena de forma semicircular, aprovechando la forma de la ventana sobre la que está pintado. En el centro, Apolo toca un instrumento musical, una lira de brazo, no una cítara clásica, rodeado por las 9 musas y poetas de la antigüedad como del Renacimiento. Por último, destacar otras de las obras de Rafael, como son el retrato de León X con su sobrino, donde muestra su maestría en la captación psicológica, el triunfo de Galatea, que es una obra mitológica llena de dinamismo, centrada en la Nereida Galatea, y la pesca milagrosa, que forma parte de los cartones para tapices destinados a la Capilla Sixtina. Analizamos ahora la figura de Michelangelo Buonarroti. Se consideraba a sí mismo escultor, lo que se refleja en el volumen y dibujo de sus pinturas. Muestra un desinterés casi total por el paisaje, para centrarse exclusivamente en la figura humana. Sus personajes son de proporciones hercúleas, musculosas y con movimientos violentos. Perteneciente a la escuela florentina, privilegiaba el dibujo, el diseño, sobre la atmósfera o el color aplicado, a diferencia del estilo veneciano. Sus personajes transmiten una energía dramática, tensión y emociones intensas, conocida a menudo como su famosa terribilità. Sus obras evolucionaron del equilibrio clásico a un estilo más complejo y personal, considerándose precursor del manierismo, evidente en el contraste entre la bóveda de la Capilla Sixtina y el Juicio Final. Trabajó principalmente por encargo de papas y los Médicis, plasmando profundas escenas bíblicas con una visión personal y a veces solitaria. Sus obras maestras más destacadas son los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, entre 1508 y 1512, el Juicio Final, en la misma capilla, entre 1536 a 1541. Otras obras destacadas fueron el Tondo Doni, la Batalla de Cascina y los frescos de la Capilla Paulina. Vamos a analizarlos. El Tondo Doni se representa una sagrada familia de composición circular con una gran riqueza de movimiento. La Virgen aparece en un violento escorzo, pasando al niño Jesús hacia San José. Al fondo, Miguel Ángel introduce sus famosos desnudos masculinos, una de sus grandes obsesiones estéticas. Fue un encargo de la rica familia florentina Doni, en ocasión de la boda de Agnolo con Magdalena Strozzi, destinado para la alcoba del matrimonio. Se puede percibir 2 encuadres, uno frontal para los desnudos y desde abajo para la Sagrada Familia, que hace aumentar su tamaño. También existe un tratamiento clásico de los desnudos y menos clásico y precedente del manierismo en los personajes centrales. El elemento compositivo que abre el camino hacia el manierismo es el esquema en espiral o línea serpentinata de la Virgen con San José. La luz es fuerte y lateral, de nuestra izquierda, y contribuye al modelado por el contraste de luces y sombras. Miguel Ángel realiza extrañas asociaciones de colores, azules y rosa, como el caso de la Virgen María, amarillo, rojos y verdes. Analizamos ahora la Batalla de Cascina. Es un fresco encargado para el Palacio Público de Florencia, que nunca llegó a terminarse. Representa a soldados desnudos sorprendidos por la alarma mientras se bañaban en el río. La obra es un estudio exhaustivo de la anatomía humana, en posturas forzadas y diversas. Vamos a analizar las principales obras que aparecen en la Capilla Sixtina.
La Capilla Sixtina, hablando de forma general, fue un encargo del Papa Julio II, donde Miguel Ángel ideó una arquitectura fingida para elevar el techo. Arcos, pilastras y medallones dividen el espacio para organizar los distintos temas bíblicos. Esta estructura permite una unión perfecta entre los elementos arquitectónicos y los pictóricos. Las figuras irradian fuerza y poder, presentándose en actitudes grandiosas y dramáticas. Existe una diversidad asombrosa de gestos y movimientos que demuestran dominio total de la anatomía. El mensaje central es que el cuerpo humano es bello por estar hecho a imagen de Dios. En el centro se narran 9 escenas del Génesis, desde la creación hasta la embriaguez de Noé. Destaca la creación de Adán como el momento culmen del poder divino y la perfección humana. Se alternan cuadros mayores y menores para dar ritmo a la narración rectangular. En los lunetas se representan los antepasados de Cristo, pertenecientes a la casa de David. Las gigantescas figuras de profetas y sibilas simbolizan el anuncio de la llegada del Mesías. Estas figuras destacan por su escala monumental y su profunda carga psicológica. Miguel Ángel ignora el paisaje para centrarse en el antropocentrismo, el hombre centro de todo. Sus figuras, profetas, sibilas y nudis, son tan voluminosas que parecen querer escapar del muro. La anatomía no es solo física, es una expresión de tensión espiritual y poder divino. Los innudis son jóvenes desnudos en actitudes violentas que sostienen medallones de bronce. En las esquinas de la bóveda aparecen 4 temas de la salvación del pueblo de Israel. Ejemplos de estas escenas son David y Goliat y Judith y Holofernes. En cuanto al juicio final, podemos decir que fue pintado décadas después en el muro frontal de la Capilla Sixtina por encargo papal. Representa el fin de los tiempos con la resurrección de los muertos y la caída de los condenados. La obra refleja un cambio hacia una visión más pesimista y atormentada del destino humano. La composición es un torbellino ascendente y descendente donde el color se vuelve más frío y las proporciones se alargan. El gesto de Cristo es el de un Júpiter tonante, reflejando una justicia implacable que aterra incluso a los santos. Se rompe con la serenidad del Alto Renacimiento, preludiando el manierismo. Cristo se sitúa en el centro como un juez implacable, joven, atlético y completamente desnudo. Con un brazo levantado descarga su ira provocando el temor en los santos que le rodean. Su figura divide la composición en una vorágine de cuerpos que ascienden o se hunden. La obra es una exaltación extrema del desnudo masculino y del movimiento turbulento. Desaparece la perspectiva clara del Quattrocento en favor de una masa de densas figuras. Los cuerpos están deformados por la tensión muscular, reflejando el drama del Apocalipsis. Sus últimas pinturas al fresco fueron realizadas para la capilla privada del Papa Paulo III. En la conversión de San Pablo muestra el momento del impacto divino y la caída del caballo. La crucifixión de San Pedro presenta al apóstol siendo crucificado boca abajo por humildad.
Conclusiones. El Renacimiento evolucionó desde la búsqueda del orden de Masaccio hasta la grandiosidad de Rafael. Miguel Ángel rompió las normas del clasicismo, abriendo paso a la expresividad del manierismo. La pintura italiana de estos siglos sentó la base de toda la tradición artística occidental posterior.